tiene síntomas en sus fases más avanzadas. Así que hoy queremos conocer todas las cuestiones que nos preocupan sobre el contagio con una auténtica eminencia. El rector de la Universidad Méndez Pelayo, César Nombela, catedrático e investigador de microbiología. Gracias por estar aquí, don César. Con mucho gusto he venido. Una mañana realmente interesante, intensa en emociones, en noticias, pero que merece poner un poco de información encima de la mesa para que todo el mundo esté perfectamente informado. Desde luego, una vez que ha ocurrido esto, que es ciertamente un acontecimiento importante, pues transmitir la información y los datos tal como son es lo fundamental. No ya para decir no alarmar, sino para poner las cosas como claramente son y atajarlas desde el punto de vista de la mayor eficacia en la prevención. Así que efectivamente creo que merece la pena conocer todo lo que está a nuestro alcance para prevenir, para no alarmar, para informar, que es nuestra primera obligación. Nosotros queremos preguntarles a ustedes hoy si están preocupados por el ébola. Ustedes están preocupados, ahí tienen el teléfono 905-855-001, que no están preocupados, también tienen el teléfono 905-855-002. Hoy es martes, Nuestra Señora del Rosario, San Marcos y Santa Julia. Así que felicidades a todos y felicito a Esther Jaén por trabajar. Es un placer estar aquí trabajando. Gracias también, Ricardo Martín, bienvenido. Muy buenos días, qué triste día. Bueno, triste, pero estamos en un país donde yo creo que la sanidad funciona. Realmente, donde sí que está siendo muy triste y apenas les estábamos prestando atención es en África, donde ya hay 3.400 muertos y no tienen los medios sanitarios explicar por qué estoy triste. que tenemos aquí. Sí, ahora lo explicas. Gracias también, Marta Gómez Montero. Bienvenida. Buenas tardes, y yo coincido que tenemos uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo. Tengo esa tranquilidad. Y Antonio Martín Momón, gracias también. Muy buenos días. Lo fundamental con estas cosas es no crear alarma, porque por desgracia en España, siempre que hay enfermedades de este tipo, se crea más alarma de la necesaria. Sin duda, pues ahora nos explicará Ricardo su tristeza, pero me parece que merece la pena que ustedes vean de primera mano algo que es muy importante, porque les digo, esta mañana ha sido una mañana donde ha habido noticias que se han dado en medios de comunicación que han generado confusión y creo que merece la pena que vean los datos tal y como son. Los está ofreciendo todavía la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad. De manera que sería un caso confirmado, 2 sospechosos y el tercer caso ingresado, a pesar de que no reúne los requisitos de caso sospechoso. Pero está también ingresado por cautela y para ver la evolución. El Servicio de Epidemiología de la Consejería ya ha hecho una averiguación de todos los contactos, tanto familiares como profesionales que han tratado, digamos, a nivel familiar, a nivel del Hospital de Alcorcón, etcétera, etcétera, y hasta ahora están detectados 22 contactos fuera del hospital, en los cuales se va a hacer un seguimiento continuo por si tuviese algún problema. Hay 4 casos, insisto, hay 2 casos sospechosos, un caso que no reúne los criterios de sospecha, puesto que es una persona, una enfermera que no tiene fiebre, no ha tenido fiebre en ningún momento y que es un caso revisable, y luego el caso confirmado de la paciente a la que nos hemos referido. Bueno, pues más claro agua, ¿verdad? Que yo creo que merecía la pena que sepamos cuál es el estado de las cosas en estos momentos. Hay 4 personas ingresadas, solamente uno de ellos es un caso confirmado de ébola, que es la auxiliar de enfermería que conocíamos ayer en esa rueda de prensa que ofrecía la ministra de Sanidad. Hay 2 casos sospechosos, uno de ellos es el marido, el otro es un varón que ha venido de fuera, lo han explicado también en esa rueda de prensa. Y luego hay una 4ª persona que es una enfermera que no tiene fiebre, no tiene los síntomas del ébola, pero ha tenido, así lo han dicho, una diarrea. Y por precaución se le ha ingresado también en el Hospital Carlos III. Don César, ¿qué podemos decir a estas horas con los datos de que el ébola ha mordido ya España, ha entrado en Europa? Estamos ante el primer caso de contagio no en África, sino fuera de África. Tenemos que saber que este es un virus del que conocemos mucho
en teoría, pero en la práctica nuestro personal sanitario pues lógicamente no tiene experiencia ni en manejar estos enfermos y demás. ¿Qué es lo que significa? Pues que en estos casos los protocolos están para eso, para prevenir, para elevar el grado de precaución hasta lo más posible al objeto de evitar que se produzca la transmisión. Es un virus del que conocemos desde el punto de vista de lo que dice la información científica. A mí sí me gusta transmitir. Sabemos mucho del virus, eso no quiere decir que lo podamos combatir todavía con tratamientos eficaces, pero es un virus muy pequeño, de los que se llaman de RNA como material genético, ácido ribonucleico, cadena negativa. Hay toda una serie de datos y todas sus proteínas son conocidas, toda la secuencia de sus bases, todo eso es conocido. Hay quien dice, ¿cómo es posible que no tengamos una vacuna, que no tengamos un tratamiento? Bueno, porque el dominar estas cosas desde el punto de vista del tratamiento es otra cuestión. Fíjate que desde conocemos todos los problemas que causó el SIDA desde principios de los 80, se ha llegado a un tratamiento farmacológico después de muchísimas muertes que lleva a los enfermos a un proceso de cronicidad y todavía no tenemos una vacuna. Es decir, que estas cosas muchas veces llevan ese tiempo. Pero al mismo tiempo tenemos que tener esa confianza de que podemos seguir avanzando en ese conocimiento y quizá de ese tipo de circunstancias hay que hacer la oportunidad para combatirlo. Porque el gran problema, como decíamos, es África. El gran problema es que allí, en estos 3 países, Congo, Sierra Leona, Liberia, la mortalidad es incluso mayor del 50%, que no lo sería en un sitio donde hubiera mejores cuidados. De hecho, en Nigeria, que está próximo, pero que hay un sistema sanitario un poco más desarrollado, los casos que se han producido no han dado tanta mortalidad, dentro de la notable gravedad. ¿Y por qué es tan letal al margen del sistema sanitario de los países? ¿Por qué cuando una persona se infecta en África, y aquí hemos visto los 2 misioneros se infectaron en África, ya no había remedio? Hay agentes patógenos que son extraordinariamente virulentos. Este no es el primero, ni mucho menos. La viruela, que se declaró erradicada en el año 1976, justo el año que hubo la primera epidemia de ébola, la viruela en el siglo XX mató a 300 millones de seres humanos y era contagioso incluso por vía aérea, altísimamente contagioso. Es decir, hay agentes que son extraordinariamente patógenos. Nuestro organismo puede desarrollar defensas, podemos utilizarlas y manejarlas desde el punto de vista farmacológico para combatir estas infecciones. Pero claro, con algunos agentes que fueron extraordinariamente letales, hoy los tenemos dominados por la vacunación, por el tratamiento farmacológico. En cambio, en algunos otros, pues son todavía una notable novedad. De hecho, el virus del ébola, pues según está descrito, hay varias especies, hay alguna especie que opera en Asia y que es mucho menos patógena, y en cambio esta, la que está produciendo este problema, es extraordinariamente letal, hasta el punto de llegar a producir más del 50% de mortalidad en las personas afectadas. Eso sí, en un sistema que lo primero que sería necesario es poder aislar y tratar a esos enfermos para impedir la difusión. Bueno, hay una cosa que usted decía y que me parece importantísima, cómo la viruela se contagiaba incluso por el aire y en este caso no. Estamos hablando de un virus que no se contagia por el aire, algo que lo hace mejor en el sentido de que es menos fácil, tiene que haber un contacto directo. Me gustaría que viéramos lo que ha dicho esta mañana la directora general de Salud Pública, porque ha comparecido, está compareciendo también ahora en el Congreso de los Diputados, explicando este punto concreto. Me parece importante para que la población, para que todos los ciudadanos, todas las personas sepan de qué estamos hablando. Decirles una cuestión importante, hasta que no hay sintomatología no se transmite. Esto es una cuestión que vienen repitiendo todos los países, que se ha demostrado. Estados Unidos, en el último caso que ha tenido, no ha hecho ningún seguimiento de los contactos del paciente que viajó, que voló en el avión. Por tanto, esto es importante, que exige un contacto directo con las secreciones del paciente o con un objeto que esté contaminado, y esto es muy importante a la hora de la evaluación de todos los contactos y de todos los requisitos.
O sea que para contagiarse del ébola hay que tener un contacto directo con el paciente que sí que está contagiado. Sí, contacto directo y especialmente con fluidos como la sangre, el semen, las heces, la orina. Esos son los materiales en donde hay mayor presencia del virus y que pueden producir. La saliva también en parte, y el mismo hecho de el contacto con objetos que hayan a su vez sido utilizados es lo que se llama en epidemiología fómites. Fómites es cualquier objeto que pueda estar contaminado. Evidentemente, el contacto con la sangre pues sería un grado de un riesgo muy notable, en cambio con fómites no lo sería tanto. Por eso cuando nos preguntamos, y está todavía por aclarar, y yo espero que se aclare pronto, dónde puede ser el origen del contacto que produjo contagio a la persona afectada. Parece ser que entró a atender al enfermo, no sé si en algún momento pudiera haberse, no haberse, sí, pero si no se ha observado el protocolo con... Ahora luego hablamos, si le parece, vamos a hablar del protocolo, sí. Porque también se ha hablado esta mañana. Me gustaría que viéramos algo de lo que está incidiendo el profesor Nombela, exactamente la forma en la que uno se puede contagiar de ébola. Nos enfrentamos a una pregunta sin respuesta. ¿Cómo se contagió la enfermera? La única certeza es que para que el virus del ébola se transmita es necesario que exista un contacto con la sangre o los fluidos de la persona infectada. Así que lo más probable es que se produjera algún fallo en la cadena de control y aislamiento del misionero Manuel García Viejo. Las hipótesis que se barajan son las siguientes. En primer lugar, es posible que la enfermera se pinchara con alguna aguja o vía infectada, aunque normalmente los auxiliares de enfermería no realizan labores de este tipo. Otra de las opciones es que haya habido un error en el protocolo de colocación o retirada del traje especial de protección que utilizó. Una persona experimentada suele tardar unos 20 minutos en ponérselo y otros 40 minutos en quitárselo, por lo que es tiempo suficiente para que se produjera algún fallo. En último lugar, existe la posibilidad de que la enfermera no manejara adecuadamente los residuos del enfermo, como las gasas, sábanas, vías y demás materiales en los que hubiera fluidos del misionero infectado como heces o vómitos. En cuanto a los síntomas del virus del ébola, el tiempo de incubación puede oscilar entre los 2 días y las 3 semanas. Los primeros indicios se muestran entre los 7 y 9 días, en los que la persona infectada experimenta dolores de cabeza, cansancio, fiebre y dolor muscular. Al 10º aparecen la fiebre alta repentina, sangre en el vómito y excesiva quietud. Durante el día 11 el paciente presenta hematomas, daño cerebral, sangrado por la nariz, boca, ojos y ano. En su etapa final, el día 12, el infectado pierde la conciencia, sufre convulsiones y tiene sangrado interno antes de fallecer. Bueno, primero, me parece importantísimo subrayar que las probabilidades, que todavía no se sabe cómo ha ocurrido este fallo, porque ha habido algún fallo, no se sabe por qué vía ha sido, son las que están objetivadas y se están diciendo en los medios de comunicación. Quiero decir, aquí desde luego si hay algo que admiramos es el personal sanitario español. Yo he empezado por decirlo, primero por el mérito. Esta auxiliar de enfermería era voluntaria, según se ha dicho, tiene 15 años de experiencia y yo, por lo tanto, creo que es muy probable, no se comunicó ninguna incidencia en accidentes laborales, por lo tanto, eso de la aguja pues es una cosa que puede pasar, pero que no ha pasado porque no se hubiera conocido, don César. Se hubiera declarado inmediatamente y se hubiera producido un control de inmediato. Caso de producirse ese pinchazo con la aguja. Otra cuestión son las otras circunstancias. Exacto, que se han ahí comentado. es donde vamos. Ahí puede haber ocurrido.